Bueno, en este momento vamos a hacer este videito. La vez pasada que hablamos de el oráculo de las cartas de la sanación de las 5 heridas de Liz Bourbeau, pues hablamos de la herida del rechazo. Entonces les hice un resumen y las características, y esta vez pues bueno, voy a leerle las cartas a que las entendamos, pues entendamos un poquito esta herida, leer lo que dice cada carta, la recomendación que dan, y bueno, si se animan para trabajar las 5 heridas que solemos traer. Algunas personas las tienen todas, algunas personas tenemos unas, otras una, otras tienen dos, otras, como les digo, podemos tener todas. Entonces, aprender a reconocernos, frecuentar, digamos, personas que se especializan en esto, terapeutas, leer un poco sobre ello, informarse, ayudarnos nosotros mismos, ¿no? Pues así, a grandes rasgos, la herida del rechazo, pues nos la provocan, digamos, experiencias. Todas estas heridas se dan en la infancia. Todas estas heridas se producen en la infancia y empiezan a crecer y a desarrollarse pues a medida de que vamos avanzando de la infancia a la adolescencia y luego a la adultez, ¿no? La herida del rechazo pues puede ser provocada por experiencias que sufrimos, de que no nos aceptan, ¿no? Nuestros padres, nuestros familiares más cercanos o nuestros amigos. Cuando crecemos en este entorno de sentirnos rechazados por nuestros seres más amados, por los más cercanos que son en nuestra infancia, pues muchas podemos desarrollar esta herida. Así que, bueno, leamos un poquito sobre qué nos van diciendo las diferentes cartas. Para quienes de pronto escuchen el video por primera vez, estas cartas se pueden trabajar todas, vienen las 5, rechazo, abandono, humillación, injusticia. ¿Cuál es la otra? A ver, que se me olvida. Rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Entonces las podemos trabajar todas de manera pues conjunta, o podemos trabajar cada paquetico. Yo las trabajaría cada paquetico, sacamos una todas las mañanas, tratamos de trabajar lo que nos dice para hacer o lo que nos dice si no podemos hacer lo que sale allí. ¿Listo? Entonces, como ustedes deseen trabajarlo, se saca una en la mañana, cuando despertamos, cuando nos levantamos, antes de empezar a hacer nuestras cosas diarias, y cuando salimos a hacer o en el transcurso del día, pues o tomamos lo que nos dicen aquí, y si no podemos, tomamos los que nos dicen, nos recomiendan por si no podemos. Así que bueno, pueden trabajarlo a diario. Esta primera carta nos dice lo siguiente: hoy yo decido comprarme algo que no sea indispensable, gastarme más en algo de mejor calidad, aceptando complacerme. Si en el momento de hacerlo no soy capaz, me concedo el derecho a no ser capaz de dar ese paso aún. Pues aquí digamos que lo que podemos entender es debemos darnos esa aprobación de que nos merecemos las cosas, ¿no? De que no solo estamos dentro de lo que es necesario para nosotros en el día a día, sino que tenemos el derecho y el deber a amarnos, a complacernos y a sentir que lo merecemos. Esta carta se refiere mucho a que cuando crecemos con esta herida de rechazo, pues solemos creer que no somos merecedores. Entonces, esto es lo que nos dice la carta. La siguiente carta nos dice:
Hoy yo decido saludar y sonreír a un desconocido antes de que me dirija la palabra. Si soy incapaz, acepto mis miedos en ese momento sabiendo que es mi ego el que lo siente por culpa de una creencia que ya no me es útil. Ahora sé que realmente deseo y no temo el contacto humano. Pues la misma palabra del rechazo lo dice, ¿no? Fuimos rechazados por nuestros seres más queridos e inmediatos, pues lo que solemos desarrollar es ese no querer el contacto humano, ¿no? Entonces solemos o ser personas solitarias o personas que no deseamos entrar en amistad, que creemos que no es necesario. Como creciendo fuimos rechazados, pues en la adultez creemos que no necesitamos. La siguiente carta nos dice: hoy yo decido tomarme mi tiempo para imaginar mi futuro tal y como lo quiero y sustituir el sentimiento de pánico por el de la confianza, la certeza de que conseguiré todo aquello que necesito. Si no soy capaz, acojo por el momento los miedos que habitan en mí, sabiendo que son temporales. Pues bueno, entendiendo aquí, la carta nos dice que trabajemos en nuestro futuro, ¿no? Un futuro merecedor, un futuro de que conseguiremos todo lo que deseamos y trabajar la confianza para sustituir ese sentimiento de pánico, de miedo. La siguiente cartica nos dice: hoy, cuando alguien no esté de acuerdo conmigo o me critique, yo decido respirar profundamente 3 veces para comprender lo que realmente quiere decirme, admitiendo que esa persona no está tratando de descalificarme. Si no soy capaz de hacerlo, tomo conciencia de mis miedos y asumo que son parte de mi ego y están presentes solo por el momento. Entonces es, no sé, como un llamado a no tomarnos todo personal, a que lo que a veces expresa el otro no es lo que nosotros somos, es lo que el otro quiere decir y piensa. El tan llamado también espejo. Entonces mucho de lo que de pronto tengamos nosotros para bien o para mal, el otro a veces lo desea. Entonces, que una persona no esté de acuerdo conmigo, recibamos críticas, no quiere decir que eso sea lo que somos o eso sea lo que queremos decir o dar a entender. Es simplemente admitir que comprender de que es algo sobre él mismo, es su opinión, no lo que yo soy. La otra cartica nos dice: hoy, cuando haga algo que considere un error, yo decido concederme el derecho a no ser perfecta o perfecto. No ser perfecta o perfecto no me convierte en un ser inferior. Si no soy capaz de hacerlo, me doy cuenta de que es mi ego el que cree que cometer un error es imperdonable. Él no sabe que mi ser es perfecto. Trabajar mucho con nuestro ego, con lo que nosotros mismos hemos creado. Creamos un monstruo en el ego. Así que muchas veces es él quien dirige nuestra vida, ¿no? Tratar de batallar con eso es lo más importante. Aprender que no somos perfectos, que ante todo somos personas completas, y eso quiere decir que si somos completos también tenemos errores. Todos estamos llenos de ellos y no quiere decir que por eso seamos o imperfectos o seres inferiores. Entenderlo, porque a veces esta herida nos hace, esta y muchas de las otras nos hacen crearnos la idea de que tenemos que ser excelentes, que la no excelencia puede ser devastadora. Se crean ansiedades, depresiones y demás, porque las cosas no nos salen como nosotros queremos. Nuestro propio rechazo.
La otra cartica nos dice: hoy, cuando alguien me mire a los ojos o me examine detenidamente, yo decido atreverme a mantener la mirada, controlando mis ganas de huir. Si no soy capaz de hacerlo, me concedo el derecho a tener miedo, a ser rechazada si se me observa con atención. Es algo momentáneo. Sigo conectada con el hecho de que algún día seré capaz de mirarme y dejar que me miren con los ojos del corazón. Estos son nuestros miedos, ¿no? Miedos que desarrollamos en la medida de que desarrollamos la herida del rechazo. Entonces, evitamos que nos miren, que nos opinen, que nos halaguen, que nos digan cosas lindas. Pensamos que cada que nos miran o nos detallan es para juzgarnos, para pensar mal de nosotros, para exigirnos. Y bueno, no suele ser así, no siempre. Entonces, si en ese momento no queremos sostener la mirada, tratar de entenderlo, aceptarlo, pero trabajar ese miedo a ser rechazados, a ser rechazadas, y saber que es momentáneo, que debemos trabajar el conectarnos con nosotros mismos y de que nos debemos dejar admirar. Lo que nos dice la otra cartica es: hoy yo decido dedicarme 5 cumplidos sobre mi forma de ser, trabajador, honesto, abierto, sintiéndome orgulloso de mí mismo. Si esto me resulta difícil, acepto los miedos que me limitan, sabiendo que puedo intentarlo de nuevo dentro de unos días. Es algo como similar a lo que hablábamos la carta pasada, y es que como fuimos rechazados en nuestra infancia por las personas más importantes para nosotros, pues obviamente nuestro mayor rechazador seremos nosotros mismos. Así que trabajar en hacernos cumplidos, en darnos nosotros mismos piropos, es una de las cosas más importantes porque nos ayuda a mejorar y engrandecer nuestra autoestima y el amor propio. La siguiente carta dice: hoy yo decido admitir lo que significo en la vida de al menos 2 personas. Si no soy capaz de ver cuán importante soy para ellos, me atrevo a preguntarles. Si no puedo hacerlo, me concedo el derecho a sentir miedo sabiendo que algún día seré capaz de aceptar que soy un ser extraordinario. Esto es trabajar con los demás. Después de trabajar en nosotros mismos, como nos recomiendan las cartas anteriores, esta nos quiere decir trabajar con los demás. Eso que nos hizo falta en la infancia, de que esa persona importante, padres, madres, abuelos, nuestro entorno familiar cercano e inmediato, nos dijeran esas cosas lindas de qué significamos para ellos en su vida, esas bonitas palabras que esperábamos oír de esos seres amados, pues seguramente si desarrollamos esta herida fue porque no las tuvimos. Es tratar de trabajarlas ahora en la adultez, dándonos el permiso de hacerlo con 1 o 2 personas, de a poquito. Como dice la carta, si no podemos hacerlo, dejamos pasar ese miedo y lo intentamos en otro momento. Pero es lindo recibir palabras de aliento de otra persona y saber cuán importantes somos para ellos. Lo que nos dice la siguiente carta del rechazo es: hoy yo decido pedir a algún conocido que me señale 2 circunstancias en las que según su criterio me instalo en la negación, es decir, 2 circunstancias en las que no veo la realidad tal y como es. Si me resulta difícil aceptar lo que me dice, me doy cuenta de que es mi ego quien me hace creer que al negar la realidad permanezco a salvo. Mi ego no sabe que soy una persona fuerte, capaz de protegerse a sí mismo. Pues aquí en la carta podemos entender que desarrollamos un miedo a la crítica, ¿no? Desarrollamos un miedo a que nos digan tal y como nos ven, a que hacemos algo que no está bien o algo que está mal hecho. Nos negamos a creerlo, negamos a oírlo. Y bueno, trabajar nuevamente con el ego para hacerle entender de que soy fuerte y que puedo lidiar con la situación. Nuestra siguiente carta nos dice: hoy yo decido respirar hondo y encontrar una alternativa cuando me encuentro en una situación de la que me gustaría salir corriendo.
Si no soy capaz de llevar a cabo la alternativa que tengo en mente, tomo conciencia de mis miedos y acepto su presencia en ese momento. Como herida del rechazo, pues bueno, se nos puede hacer mucho más fácil huir. Se nos hace más fácil salir huyendo y corriendo de las circunstancias, de las situaciones que nos van a hacer sentir incómodos, nos van a hacer aflorar esa herida del rechazo y salimos huyendo, salimos corriendo. Si no podemos en ese momento lograr manejar esa situación, pues es hacernos conscientes, ¿no? Y aceptar ese miedo en ese momento, trabajándolo siempre. Nuestra última cartica del rechazo nos dice: hoy yo decido decir lo que quiero decir, aunque tenga miedo a ser rechazada o a que mi interlocutor lo interprete como rechazo. Si no soy capaz de hacerlo, me concedo el derecho a aceptar mis limitaciones por el momento, pero sin olvidar lo que aún no puedo verbalizar en esa situación. Sé que algún día lo conseguiré. Bueno, esto es hacernos fuertes, hacernos decididos, hablar, expresar lo que pensamos, lo que sentimos. Si se nos dificulta y se nos hace difícil, es trabajarlo. Darnos esa aceptación que tenemos esas limitaciones, pero trabajarlas, que sean solo momentáneas, para que consigamos expresarnos libremente, sin miedo al rechazo. Esta herida nos habla mucho de que a medida de que vamos creciendo, pues estas experiencias nos las provocan nuestros familiares más cercanos. Por ende, es una de las heridas más dañinas, porque nos hace aprender, ¿no? Aprender para mal, rechazar nuestros propios pensamientos, rechazar el amor de otras personas, rechazar nuestros propios sentimientos, lo que sentimos hacia los demás, lo que sentimos frente a una situación. De hecho, nos hace rechazarnos a nosotros mismos, rechazar nuestra propia persona, nuestra esencia, lo que nosotros somos. A medida de que nosotros vamos creciendo y la herida crece con nosotros, pues nos puede generar un autodesprecio, ¿no? Nos provoca el pensar y el asegurarnos a nosotros mismos de que no somos merecedores de nada bueno, que no somos merecedores de que nos amen, merecedores de amarnos a nosotros mismos, no somos merecedores de amar a otros. Es bastante compleja esta herida. Por eso cuando nos critican, cuando nos dan un pensamiento, una idea de lo que otra persona siente o ve hacia nosotros, pues se hace tan sentido, ¿no? Es como que nos sentimos amenazados y por eso salimos huyendo, o muchos buscando la aprobación de los demás, ¿no? Siempre buscando que el otro te apruebe en todo, que no te rechacen. Entonces es buscar como la curación, tomar terapias, reconocernos, darnos el valor a nosotros mismos, de que valemos muchísimo. Debemos trabajar las inseguridades y querernos nosotros mismos, trabajar nuestro amor propio, nuestra autoestima y bueno, en todo el proceso aprender a descubrirnos. Esto es lo que yo entiendo sobre la herida del rechazo, sobre lo que he leído, sobre lo que yo misma he trabajado. Así que es una opinión y unos, no sé, consejitos, unas enseñanzas, unos pensamientos muy, muy personales, a quien le pueda ayudar súper, a quien no espero que pueda tomar las riendas y se ayude a sí mismo. Y bueno, si les gusta, dejen su like, suscríbanse al canal. Recuerden que somos súper valiosos, que somos hermosos, hermosas y que cada uno es el mejor.
Así que les dejo besitos envenenados y a todos que salgamos adelante de todas estas heridas.